Dios les bendiga y bienvenido una vez más a este su programa Misión Sabiduría. Le damos un cordial saludo a la Iglesia Camino, Verdad y Vida. Ciertamente yo y toda mi familia los extraña muchísimo y estamos locos porque podamos compartir todos unánime juntos como establece la palabra. Pero mientras esta situación del coronavirus no se resuelve, pues tenemos que ser obedientes y permanecer en nuestros hogares y buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Toda esta semana hemos estado llevando a cabo todos los acontecimientos de la semana final del Señor mientras estuvo en vida. Ya usted vio los acontecimientos del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahora vamos a entrar en los acontecimientos del domingo. Aclaro, no nos vamos a quedar solamente con los acontecimientos de ese día, sino que vamos a llevar este estudio hasta el momento de la ascensión. Así que nos vamos a gozar grandemente y vamos a crecer juntos en sabiduría. Una vez más, el título del estudio es Acontecimientos del Domingo Santo, conocido Domingo de Resurrección. Y vamos a comenzar en Mateo 28, 2 y 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea que descendió un ángel del cielo, hubo un terremoto, la piedra se salió, se movió y el ángel estaba sentado sobre ella. Y los guardias de miedo se quedaron como muertos. Si usted ha visto bastante, si a usted le gustan las cosas antiguas y las peleas de guerra y de espada de los tiempos antiguos, usted va a ver que una de las personas más sanguinarias eran los romanos. Hombres fuertes y valientes de guerra, que eso era atacando día y noche. Son muy pocos, pudiéramos hablar que es una de sus cualidades como soldado no era el miedo. Sin embargo, el aspecto de este ángel puso el temor en el corazón de ellos, que al punto que ellos no podían ni pensar entrar en lucha ni atacar, prefirieron hacerse los muertos. Eso le puede demostrar el poder de Dios. Un solo ángel, con que vieran un solo ángel, fue tan impresionante para ellos que se hicieron hasta los muertos. De hecho, hacemos un paréntesis. Cuando usted ha tenido una experiencia donde usted ha visto un ángel, la reacción que usted va a ver a través de la palabra siempre fue el de un temor inmenso, porque es un ser sumamente impresionante y cuando realmente usted lo ve es sacudido con poder. Yo recuerdo cuando era niño, tuve la experiencia de tener una visión de un ángel. Entró a la misma vez que lo vi y me impresionó. Temía y temblaba y lloraba. En una ocasión estaba en la escuela, tuve una visión de un ángel, creo que estaba en quinto o sexto grado. Tampoco podía controlar el llanto de la impresión de lo que había visto. Y es que un ángel, cuando usted lo ve, es sumamente impresionante. Entonces, dice la palabra que las mujeres llegan al sepulcro. Marcos 16 dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. O sea que ya había salido el sol, pero era bien temprano en la mañana. Estas mujeres llegan al lugar del sepulcro, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y hacemos otro paréntesis. Si usted se fija, estas mujeres sabían que ellas no contaban con la fuerza para mover esa gigante piedra, esa roca pesada. Pero aunque ellas sabían que no podían mover esa piedra, nada las detuvo en seguir el proceso. ¿Me explico? Fueron a comprar lo que necesitaban comprar, estaban listas y fueron temprano. Iban camino a la tumba, no sabían cómo es que iban a mover esa piedra, pero ellas sabían que la iban a mover de alguna manera. Y hay personas que el Señor los está moviendo algo y como no saben cómo esa piedra se va a mover, no siguen la secuencia para que el Señor pueda hacer el milagro. Así que, aunque parezca que es imposible, si el Señor te está instruyendo a hacer, hazlo.
que él se va a encargar de mover lo que haya que mover. Entonces, pero ¿sabes qué pasó? Dice la palabra, pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces la palabra nos enseña que cuando entraron al sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ahora, vamos a hacer una pequeña explicación. Aquí cuando esta parte comienza, va a ver que usted va a ver a los evangelios y hay ciertas comparaciones en la Biblia. Por ejemplo, en los Mateos te va a decir, esta historia también se encuentra aquí, se va a encontrar en Marcos, en Lucas, y usted va a ver esa serie de conexiones. Ahora, si usted habla con un teólogo, esta parte, la secuencia de esta parte es bien confusa y muchos la mueven y la acomodan de distintas formas y es difícil sacar la serie de secuencia. Por ejemplo, en un evangelio dice que ella entró y había un ángel, en otro evangelio dice que entraron y habían dos ángeles, uno en la cabeza y otro a los pies, y hay personas que dicen una, dos, hay un enredo. No, amado, yo he tenido la experiencia de estar en un lugar donde ocurrieron unos hechos terribles. O sea, hubo una muerte, una situación, yo tenía yo tendría que tener como unos 14 años, y sé lo que se siente es estar en una escena donde hubo un asesinato, de hecho en más de una ocasión. Y entonces, cuando uno está en un lugar donde acontecieron unos hechos impactantes, uno sigue moviéndose. Por ejemplo, como lo puedo ver, María entra, María Magdalena, las demás entran, ven la tumba vacía, salen corriendo, avisan, regresan, llega Pedro y Juan, verifican, y ellas siguen con el entra y sale, porque uno se pone nervioso y uno pudiera asumir y pensar que ella entró una sola vez y se salió, pero la realidad, usted analiza como ser humano, usted está buscando el Señor. Usted sigue ahí, entra, verifica, se queda en la entrada, se rasca la cabeza, espera si pasa alguien. O sea que no necesariamente ella entró una sola vez. Pudo haber entrado varias veces y pudo haber estado allí mucho tiempo. O sea que no necesariamente lo tenemos que poner en una caja y decir, pues hay que acomodarlo todo así. No sabemos cómo fueron los sucesos porque no estaban allí. Pero al tener esa experiencia en el pasado, puede entender cómo es que cuando acontece algo terrible, uno se queda en ese lugar y sigue cuestionando, preguntando, tú estuviste aquí, y tú viste qué pasó, y tú sabes algo, y los guardias que estaban acá, que pudo haber sido, y es una especulación, que entró en más de una ocasión. Por eso es que hay distintos relatos de cada vez que entraba. Y como la historia la están contando distintos evangelios, pues uno va sumando. 2 más 2 da 4. Ahora, eso aclarado. Y cuando entraron al sepulcro vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero oíd decir a los discípulos y a Pedro que el que va delante de vosotros, a Galilea, allí le veréis, como dijo. Así que menciona a Pedro por nombre. ¿Por qué? Porque él había cometido un error y probablemente se estaba sintiendo de una manera miserable, triste, sufriendo. Pero el Señor quiso que lo llamaran a él por nombre, para que entonces entendiera que seguía siendo amado. Entonces, el Señor le dice, va a ser como les dijo. O sea que el Señor cumple su palabra. Dice, las mujeres se les recuerda la profecía. Dice luego que aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ella 2 varones. ¿Recuerdan lo que le dije? Entrando y saliendo, mirando, rascándose la cabeza, llorando, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea,
¿Ves? Esa frase es como una frase de alguien que sigue insistiendo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso es que le digo que entiendo que seguía recurrentemente verificando y le insiste en buscar entre los muertos al que vive. Descendiendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de manos pecadores y que sea crucificado. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Dice Marcos 16:8 que ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado un temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Luego le informan a Pedro y Juan. Dice en Juan 20, entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. Dice la palabra Juan 3, del 3 al 10, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. Estamos hablando que Juan llegó primero que Pedro. Y llegó primero, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea que Juan llega primero, pero no entra. Luego llega Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos y volvieran los discípulos a los suyos. Aquí hay unas enseñanzas hermosas. Número 1, Juan llegó primero. Se entiende históricamente que era más joven, por ende pudo correr más fuerte y llegar más rápido a la tumba que estaba vacía. Pedro era mayor, se tardó más en llegar, pero a la hora de entrar Juan no se atrevió a entrar, esperó por el mayor, porque en la juventud está la fuerza, pero en los ancianos está la sabiduría. Y no le estoy diciendo que él era anciano, pero ella era mayor, por ende entra primero y él sabe lo que hay que hacer. El joven llegó primero, pero el adulto entró primero. Entonces, estando adentro, encontró el sudario enrollado. Esto le mando un saludo al hermano Carmelo Cabrera, que una ocasión estábamos hablando y él me dijo que escuchó esto y a mí me encantó y ahora se lo comparto a ustedes. Que es que para los judíos enrollar el sudario y ponerlo es cuando están comiendo. Ese sudario enrollado al lado significa el que está sirviendo a la mesa, que el que está comiendo no ha terminado. O sea que cuando ellos dos entran y ven el sudario enrollado, el mensaje que el Señor le está dejando es: no he terminado. Gloria a Dios. Entonces, dice que volvieron a lo suyo. Pero María estaba afuera llorando del sepulcro. Él entra y sale, que le estaba diciendo. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué llora? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, vemos en la palabra: Santo poderoso Dios, que esto acontece. Luego, vemos que aconteció que los soldados, pues obviamente saben lo que aconteció. Ya hablamos ahorita que los soldados se hicieron los muertos.
Entonces, ¿qué pasó? Tienen que informar a sus supervisores qué está pasando aquí. Y mientras ellos iban, los guardias fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo que pasó. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, dice la palabra, diciendo, y le dijeron, ustedes rieguen el rumor por ahí, que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea que los soldados sabían la verdad, pero los sacerdotes los sobornaron para que mintieran, que dijeran, mira, nosotros nos quedamos dormidos y se robaron el cuerpo de noche. Que usted sabe que para qué nos ponen a supervisar a alguien que ha fallecido, y usted sabe el andamiaje, pero ya vemos cómo los sacerdotes están impresionados. O sea, cómo es que ellos hace unos días pensaban que habían salido de su supuesto problema y ahora todo se acaba de empeorar para ellos. Entonces, volviendo al sepulcro, le dieron buenas, dice la palabra, de todos los demás. Ellas le contaron que habían visto a los demás discípulos y dice que no le creían. Luego hay una historia que habla la palabra en el Evangelio de Lucas, que son los que iban camino a Emaús. Me encanta que ellos van caminando y no se dan cuenta que el Señor se unió a ellos. Y esto nos representa cuando nosotros estamos en nuestro caminar y no sabemos que el Señor nos acompaña. Entonces, dice que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Entonces, cuando están hablando, Jesús se hace el que no sabe lo que está pasando. Ellos están hablando del Mesías, ellos están hablando del profeta más bien, ellos están hablando de que lo crucificaron. Él le dice de que ustedes hablan, ellos le dijeron, tú eres el único que no sabes lo que aconteció. Entonces, Jesús le dijo, entonces, ¿qué cosa? De Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestro gobernante a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Entonces, hoy al tercer día, y ya hoy es el tercer día que ha acontecido esto. Entonces, cuentan que algunas mujeres fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, dijeron que habían tenido una visión de ángeles. Y dicen que Él vive. Ahora, toda historia mientras se va desarrollando, para el pueblo en general, es difícil discernir quién es el villano y quién es el héroe. Si usted observa, la mayoría o la tendencia del pueblo de aquel momento, a la hora de la crucifixión, para todos ellos Jesús era un villano. Pero por miles de años y por la eternidad quedaron los sacerdotes y el gobierno como villano y Jesús como Salvador. Y tenemos que comprender que necesitamos discernimiento de espíritus, dirección de la presencia del Señor. Y pasa muchas veces que al que hoy tienen como villano, luego se dan cuenta que era un héroe. Por ejemplo, Abraham Lincoln, en su tiempo lo odiaban, la mitad de la nación dividida en una guerra terrible, pero hoy en día lo llaman el mejor presidente de los Estados Unidos. Jesús, detestado en el pueblo, hablaban pestes de él los que lo odiaban, pero ahora sabemos que era el Salvador del mundo y sigue siendo. Entonces, dice la palabra que el Señor les responda a ellos: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todo en las escrituras de lo que él decían. Entonces, el Señor los pone en su sitio. Hasta ahora ellos no lo reconocen. Dice que luego Él hace como si fuera más lejos. Él hace el aguaje como que iba a continuar. Ellos le insisten que se quede con ellos, que es tarde. Y acontece que cuando Él se sientan a la mesa, dice la palabra, y partió el pan, tomó el pan, lo parte. Entonces ellos se dieron cuenta de con quién estaban. Y uno le dijo al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Oye,
¿No te dabas cuenta que cuando iba hablando la palabra, el corazón de nosotros ardía? La palabra establece que sus ovejas oyen su voz y la siguen. O sea que si usted es oveja, eso significa que mientras yo estoy hablando en esta hora la palabra de Dios, tu corazón arde. Si esa es la señal, eso es lo que indica que tú conoces la voz de tu pastor. Y cuando digo tu pastor no me refiero a mí, me refiero a Jesucristo. Cuando tú escuchas las escrituras y tu corazón se pone tierno, se derrite, siente el fuego de Dios, tú eres oveja del Señor. Entonces dice que Cleofas cuenta sobre la aparición y luego el Señor se le aparece a sus discípulos. Todo esto está aconteciendo domingo de resurrección. Dice que entonces, mientras aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, pero Él les dijo: ¿Por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, ¿usted no le ha pasado que algo está pasando y de tanta alegría que usted tiene, usted no lo puede creer y empieza a decir: yo no lo creo, no lo puedo creer, no lo puedo creer? No puede creer que esto está pasando. Y dice que Él pidió que le dieran comida para comer delante de ellos. La palabra dice que Cristo tenía pues un cuerpo glorificado y nos promete que nosotros vamos a tener uno también. Pero mira, haciendo un paréntesis, las habilidades de un cuerpo glorificado. Puede atravesar paredes y no necesitar que nadie le abra puerta, pero a la misma vez puede mostrar sus heridas y sentarse a comer. Gloria, poderoso Dios. Yo quiero un cuerpo de eso. Me conformo con estar por la eternidad por Cristo, pero qué poderoso tener un cuerpo glorificado así. Dice, le pregunta que si ellos les es lícito dar tributo al César. El Señor dice: mira, esta gente, todavía estamos en cosas carnales, yo tratando de establecer un reino espiritual, y ellos todavía siguen hablando de lo carnal. Entonces, como el Señor dice la palabra, que estaban todos, pero había uno que no estaba, que era Tomás. Entonces sabemos que Tomás, usted ha escuchado las historias y las ha leído, que él no creía, que si no metía el dedo en su mano y en su costado, que no lo iba a creer. Pero aconteció ya otro día que entonces el Señor se le apareció. Dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. O sea, el cuerpo glorificado que le estoy diciendo, estaba la casa cerrada y Cristo entró. Todo cerrado y Cristo entró a la casa. Y estando allá adentro, esta vez estaba Tomás. Le dijo: Tomás, pon tu dedo aquí. Mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sé creyente. Y amado, toda la humanidad cae en dos categorías. O eres incrédulo o eres creyente. O eres oveja o eres cabrito. O eres salvo o tu alma va a perdición. Pero esa decisión la tomas tú, nadie más. Entonces, dice que Jesús se le aparece a sus discípulos. Vemos el Señor que hubo una pesca donde después de esto Jesús se le manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y estando juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros discípulos, dijo: voy a pescar. Pedro y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca aquella noche y no pescaron nada. Dice la palabra que en la mañana, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón, cuando escuchó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino que como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. O sea que el Señor le dio para que ellos comieran y para que pudieran sostenerse económicamente, porque venía por ahí una encomienda. Le dijo: vino pues Jesús, tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. La palabra ahí nos enseña que en ese momento Él restableció a Pedro. En 3 ocasiones le dijo: ¿me amas? Y la tercera ocasión le dio la encomienda de apacentar sus ovejas. El Señor lo fortaleció y le quitó esa carga que él llevaba dentro. El Señor sabía que todavía estaba ahí, pues el Señor se encargó de trabajar el corazón hasta dejarlo libre de toda condena. Le predice a él mismo que habría de morir por el Evangelio. Le dijo, estando a él a entender que con muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le añadió: sígueme. O sea, Jesús le dijo a Pedro: ¿sabes que tú me vas a glorificar con tu muerte? ¿Sabes qué declaración es esa? Y ahora Pedro dijo: pues vamos por encima. En aquella ocasión lo negó 3 veces, pero en esta no lo iba a hacer de nuevo. Tenemos a Pedro en 3 categorías: cuando no tenía el fuego, cuando caminaba al lado de Jesús, o sea que caminaba al lado de fuego, y después lleno del Espíritu, lleno del fuego. Entonces, luego le cuestionan sobre la muerte de Juan y entendieron que Juan no moriría, pero no fue lo que el Señor le dijo, sino que no moriría hasta que viera su reino. Y la realidad era real, porque Juan fue el que escribió el Apocalipsis. No le dijo que lo viviría, le dijo que lo vería. Entonces dice que luego de eso, la palabra del Señor: y le vieron y la adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que ya en lo último, el Señor le otorga una gran encomienda. Y esa encomienda sigue abierta para ti y para mí. Dice que entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea que el Señor cogió y le abrió el entendimiento para que tuvieran mayor comprensión de las Escrituras. Y si tú se lo pides, Él puede abrir tu entendimiento también. Pero no es solo pedirlo, es actuar. Cuando me refiero a actuar es que usted agarre la palabra y la lea. Aunque no entienda, lea, escudriñe, busque diccionario, consulte, pregunte, pero asegúrese de insistir y el Señor va a abrir tu entendimiento. Luego le dijo que le dio la promesa: pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Entonces le dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy vosotros también estéis. Eso es el ritual que hace un esposo o una esposa, indicando que viene por ella. La iglesia es la esposa de Jesucristo y Él aclaró y declaró que vendría por su iglesia. Entonces, vamos a llevarlo hasta la ascensión. La palabra establece
que los sacó fuera de Betania, alzando sus ojos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Marcos 16, versículo 19 dice que el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Pero les voy a hablar lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11, y con esto culminamos nuestra serie. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, que el Señor le dijo, ellos le preguntaron sobre el reino de Israel, que si lo iba a restaurar. Ellos no estaban listos para la respuesta, pero en ese momento no sería restaurado. Nosotros sabemos a través de la historia que Israel fue destruido por completo, desaparecida la nación, y volvió a resurgir en el 1948. Se convirtió en nación y ahora se restableció el reino. Ellos jamás imaginaron que tomaría tanto tiempo. Entonces, pero le dijo, ustedes preocúpense porque van a recibir, preocúpense de que ustedes reciban el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que él había declarado que él se tenía que ir, porque si él se iba enviaría el Consolador. Entonces le dijo, vas a predicar por todas partes. Y entonces en ese momento fue alzado, pero mientras ellos miraban hacia arriba, entonces dice que dos varones se le aparecieron con vestiduras blancas y le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, de esa misma manera vendrá. O sea que todo esto que hemos hablado es referente a lo que el Señor hizo, pero también a lo que el Señor hará. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Señor dice la palabra que van a sonar trompetas, los ángeles en las nubes, en el cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los vivos seremos traspuestos en un abrir y cerrar de ojos y seguiremos a Cristo. Así que todo esto es para que usted pida perdón al Señor, viva piadosamente siguiendo los estatutos de la palabra del Señor, porque ya sea que nos toque morir, pues nos vamos con Cristo. Y si nos toca permanecer vivos hasta que Cristo venga, pues para su gloria y su honra predicaremos hasta el último momento. Somos una generación señalada y separada. Hay dos grandes generaciones. La generación que recibió al Salvador y murió y lo vio morir en la cruz del Calvario, y la generación que lo va a ver regresar. Y me parece que esa generación vamos a ser tú y yo. Así que busca a Cristo mientras pueda ser hallado. Si no has hecho la oración de reconciliación o de arrepentimiento, este es un buen momento. Señor, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Dirige mis pasos de ahora en adelante hasta el fin de mis días, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero hayan disfrutado esta serie de Semana Santa que con mucho amor y cariño hemos preparado para ustedes. Espero que sigan escudriñando la escritura del Señor. Síganos en nuestro canal Misión Sabiduría. Le prometemos siempre mantenernos en la palabra de Dios, en la palabra viva, escudriñando a profundidad la palabra. Hay gente que la habla livianamente, y amado, yo no soy liviano en nada. Yo lo que hago, lo hago completo y con amor y con intensidad. Así que, si usted se fija, esto que hemos hecho esta semana, amado, es un seminario completo. Yo no me di cuenta, pero para los efectos, cuando estoy terminando dije, Dios mío, esto es un seminario.
Así que ha dado trabajo, pero para la gloria y honra del Señor. Así que le exhortamos a suscribirse a nuestro canal, a darle like y a compartir esta palabra, amado. Darle a la campana de notificaciones para que cada vez que salga un video nuevo usted se entere primero. Sí, dicho esto, en esta hora vamos a pasar para celebrar la Santa Cena del Señor. Yo la voy a compartir con mi familia. Le exhorto a que usted haga lo mismo. A la misma vez que nosotros estemos tomando la Santa Cena, usted busque pan, usted busque jugo de uva, usted siéntase, siga las instrucciones y celebre la Santa Cena, porque ahí estamos, la Santa Cena es recordando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y recordando que pronto vendrá por nosotros. Una vez más, que el Señor le bendiga. Dios les bendiga una vez más, iglesia. En esta hora vamos a llevar a cabo la Santa Cena. Les recordamos que a la hora de tomar la Santa Cena debe tomarla dignamente. ¿Qué significa dignamente? Que es que no puede estar ahora mismo haciendo las cosas como no debe, caminando en pecado, viviendo una vida desagradable al Señor. No puede tomar la Santa Cena si ha ofendido a alguien y no ha pedido perdón, si no ha reconciliado sus cuentas con personas o con el Señor. Es importante que antes de usted llegar a este acto, si tiene que pedir perdón, hágalo. Arregle cuentas con quien tenga que arreglar cuentas, y si no ha arreglado cuentas con el más importante, que es el Señor Dios Todopoderoso, tampoco. Y cuando esté tomando la Santa Cena, recuerde que tiene que hacerlo dignamente. Usted no puede llevar a cabo el acto de la Santa Cena pensando en otra cosa que no sea que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitó y que prontamente vendrá por su iglesia. Así que a la hora de tomar la Santa Cena usted tiene que estar claro en eso. Dicho esto, le exhorto a que usted busque a su familia, se siente y celebre este acto. Así que dice la poderosa palabra del Señor. La puede buscar con nosotros en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a estar en los versículos del 23 al 26. Antes de leer la lectura, vamos a elevar una oración al cielo. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora, oh Señor, vamos a celebrar la Santa Cena. Te presentamos el pan, que significa, Señor, tu carne, tu cuerpo, oh Dios, que por vosotros fue partido. Padre, te pedimos que cuando comamos el mismo, seamos sanados de cualquier enfermedad, restaurados, Dios. Glorifícate en nosotros de una manera poderosa. Te amamos y te damos gracias por ese sacrificio donde tú dejaste que hicieran cosas tan terribles en tu cuerpo por salvar el nuestro, Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Así que dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Comamos ahí. Ahora vamos a orar por el fruto de la vid. Poderoso Dios, en esta hora te damos gracias por el fruto de la vid, que representa tu sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. La derramaste toda por amor a nosotros. Y te damos gracias, oh Dios, porque ese derramamiento de sangre trajo perdón a nuestros pecados, mi Dios. No hacemos como algunos que ignoran tu sacrificio. Nosotros vivimos agradecidos por el mismo, Dios. Padre, te damos gracias también en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomen la copa. ¿No saben? Cojan. Tomemos la copa.
Vamos en las manos otra vez. Señor, en esta hora hemos celebrado tu Santa Cena. Te damos gracias por la misma, mi Dios. Te pedimos que seas tú dándonos la fuerza, la dirección, oh Dios, la determinación, porque tú eres el que pones el querer como el hacer, oh Dios, para poder seguir predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, mi Dios. Gracias, oh Dios. Y todo lo que hacemos, mi Dios, lo hacemos para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y estamos celebrando que recientemente se bautizó mi hijo Adiel. Samuel ya estaba bautizado y ustedes están siendo testigos de la primera Santa Cena que Adiel logra compartir con nosotros. Así que le damos gracias por su sintonía. Que el Señor le bendiga. ¿Ya lo dio?